Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este martes 7 de octubre. Estaremos juntos buena parte de la mañana abordando cuestiones de la actualidad en Asturias, fundamentalmente. Hoy me acompaña en el estudio Begoña López Fernández, que es la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Juan Antonio Lázaro, que es el gerente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, READER Asturias, y Carolina Castro Fernández, que es promotora del proyecto Turitaxi Cuideiru, que ha sido elegida además como Mujer Rural de Asturias 2025. De hecho, va a recibir este galardón dentro de unos días, la próxima semana, el miércoles 15 de octubre, en la benéfica en Infiestu. Y con ellas queremos hablar hoy de distintos asuntos que tienen que ver con el medio rural, con Asturias. Suponemos que ya saben que está publicada la nueva convocatoria de ayudas del programa LEADER, que está dotada con 11,4 millones de euros para fomentar el desarrollo económico del medio rural. Estas ayudas están enmarcadas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común en el periodo vigente 2023-2027 y tienen como objetivo impulsar inversiones al menos en 3 áreas que se consideran clave. Son el LEADER Agro, fomento de inversiones en el sector agrícola; LEADER Agroindustria, apoyo a microempresas de la industria agroalimentaria con menos de 10 personas en plantilla; o el LEADER Diversificación, que son incentivos para proyectos que promuevan la diversificación económica del medio rural más allá de la agricultura y de la agroindustria. Este programa LEADER, del que hemos hablado en multitud de ocasiones aquí en Asturias al Día, está diseñado para apoyar iniciativas que se ajusten a las estrategias de desarrollo local participativo, un modelo que involucra a los grupos de acción local en la toma de decisiones y en el reparto de los fondos. En Asturias, ya saben, operan un total de 11 grupos, cada uno de ellos con asignaciones específicas. Hay una nueva convocatoria que ofrece una importante oportunidad para las empresas del medio rural asturiano que buscan modernizarse, ampliar negocio o emprender nuevos proyectos con un enfoque particular hacia la sostenibilidad y la innovación. Estas ayudas tienen el potencial de dinamizar la economía rural, crear empleo, fortalecer competitividad de los sectores agrícola e industrial. Las empresas interesadas en acceder a estos fondos deben presentar ya sus solicitudes. Hay un plazo que finaliza el próximo 4 de noviembre. Además, pueden informarse sobre los requisitos y los plazos a través de los grupos de acción local que, como decimos, operan en Asturias. No es la primera vez que hablamos del LEADER y es un programa. El trabajo que se hace en Asturias con el LEADER es un trabajo muy, muy bien valorado. De hecho, hace muy pocos días estuvo Elvira Baker, la jefa de la Unidad Gestora de Programas de Desarrollo Rural y del Plan Estratégico de la PAC de España, Irlanda y Portugal en la Comisión Europea. Estuvo por Asturias y valoraba muy bien el LEADER. De hecho, tengo unas palabras suyas que dicen que el LEADER es una medida estrella en España, una clara apuesta al desarrollo local con un enfoque ascendente, participativo, integrado e innovador. Hay 5 comunidades autónomas que dedican más del 10% de su presupuesto FEADER al LEADER y Asturias encabeza, decía Elena Baker, este ranking, con lo cual, bueno, pues es un claro apoyo a cómo se está desarrollando todo este programa en Asturias, y de lo que hablaremos hoy, sin perder de vista que tenemos sobre la mesa el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. Está generando cierta controversia esta idea de la Comisión Europea. Veremos cómo están las cosas. Y como decíamos al principio, nos acompaña hoy Carolina Castro Fernández, promotora del proyecto Turitaxi Cuideiru, que ha sido elegida como Mujer Rural de Asturias en 2025. El jurado ha valorado el gran impacto social de un proyecto que pone en valor un territorio junto con las personas y el patrimonio que lo integran, con gran peso de la cultura vaqueira. Mujer emprendedora donde las haya, es la responsable de la puesta en marcha del primer taxi adaptado en el concejo de Cudillero. Eso y más cosas que comentaremos en el programa de hoy. En unos segundos saludamos ya a nuestras invitadas. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a
Begoña López Fernández, a Magali, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida de nuevo al programa. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Saludamos también a Juan Antonio Lázaro, gerente de Reader. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Días, Buenos días. Encantado de estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Y saludamos a Carolina Castro. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenos días. La enhorabuena lo primero, ¿no? Muchas gracias. ¿Consciente de la importancia de este premio? Uy, mucho, de este demasiado. Abrumada con ello también. O sea, bueno. Le decía antes a Magali que, a ver, estoy muy contenta, pero a la vez, eso, me abruma un poco la responsabilidad, ¿no? de este premio, ¿no? De este título que... Bueno, es que haces cosas que lo merecen, ¿eh? Bueno, no lo sé, pero... Seguramente no las pusiste en marcha pensando en un premio, no. Pero está bien que se reconozca, ¿no? Bueno, está fenomenal, o sea, es muy bonito, ¿no? Es muy dulce que lo que llevo haciendo pues estos últimos 5 años con el taxi, pero ya anteriormente, porque también se destaca un poco la faceta cultural, participativa y demás. Pues eso, es muy bonito, ¿no? Que se premie un poco la trayectoria de lo que llevo haciendo, ¿no? Toda la vida. ¿Eres un ejemplo de lo que acabamos de contar en relación a los líderes? Bueno, es que yo no sé, yo no me gusta ponerme de ejemplo de nada, por eso, porque me parece que muchas cosas digo, ¡ay, qué desastre! Ahí esto, por favor, ahí está todo por hacer. Te lo pregunto de otra manera. ¿Ha sido importante el líder en tu vida, en tu proyecto de vida, en tu trabajo? Importantísimo. Importantísimo a muchos niveles. A nivel económico, porque no es lo mismo emprender con la financiación que aporta el líder. Yo soy beneficiaria de 2 ayudas, del ticket rural y de la ayuda a la inversión. Importantísimo a la hora de emprender, porque te obligan a presentar un plan de empresa con toda la programación económica para los próximos 5 años, etcétera, y es un poco, tú tienes una idea, pero hay que aterrizarla en números, porque al final un negocio es eso, ¿no? Es si los números salen bien, el negocio va para adelante, y si no salen bien, no. Entonces hay muchas cosas que se pueden predecir ya desde el principio haciéndolo. Yo no lo hubiera hecho si no hubiera contado con los líderes, ¿no? Y bueno, está muy bien el aterrizar. Y luego el apoyo de los grupos, en concreto el mío, del Valle de Les Entrecabos, que hay un equipo estupendísimo liderado por Eloy, que cualquier duda, cualquier problema que tengas, siempre te ayudan, te solucionan. Y luego pues ya de cara a este premio, porque fueron ellos los que me propusieron, yo ni siquiera estaba enterada de la candidatura, entonces eso, ¿qué importante es el líder? Importantísimo, fundamental. Pues de eso vamos a hablar, también con tus opiniones. Magali, nosotros sí lo podemos decir, es un ejemplo, ¿no? Totalmente. Yo creo que además Carolina, que aprovecho estos micrófonos para felicitarla públicamente, aunque ya lo ha hecho a nivel personal, refleja ese tipo de mujer joven que vuelve a sus orígenes. Y yo creo que ese fue quizás cuando estuvimos en el jurado una de las cosas que se valoraron, porque era muy difícil. Este año había unas candidaturas tremendamente importantes y fue de los 6 años que yo llevo participando en el jurado quizás el más difícil, porque bueno, había candidaturas muy buenas, pero se premió, se buscó en esta ocasión pues gente que vivía en una ciudad de alguna manera y que volvió a sus raíces. Ella volvió a su pueblo, donde la cultura vaqueira tiene mucho peso, donde se ha lanzado a tener un taxi, que no es solo un taxi, es mucho más que un taxi. Hace rutas 24 horas, porque luego por la noche lleva a los jóvenes y los trae de las fiestas para que puedan salir, que es algo que en una ciudad parece que es muy cómodo. Tenemos autobuses, pero en los pueblos no es tan fácil, no todo el mundo tiene el vehículo para desplazarse, y esa seguridad, aparte de estar en diferentes asociaciones y promover, creo que ella tiene un perfil muy necesario en el medio rural, y estamos muy contentos de que lo haya conseguido, porque bueno,
ojalá tuviéramos muchas Carolinas en el medio rural asturiano. Es un ejemplo, Juan Antonio. Desde luego, hablábamos antes también que para mí es muy importante, porque hablamos siempre de que en el medio rural impulsar el primer sector es determinante, ¿no? Pero para que el primer sector trabaje bien hay que generar un ecosistema alrededor, tiene que tener servicios, calidad de vida, tienen que tener ocio, y yo creo que la elegida este año, la ganadora del Premio de Mujer Rural, reúne todos esos requisitos. Presta un servicio complementario a un sector comprometido con un tipo de discapacidad, refuerza también el servicio turístico y desde luego se involucra también en la sociedad, en el tejido asociativo, cultural en este caso, que yo creo que es un ejemplo pues de Ebro. O sea, mejor no se puede. Además, con la introducción que hizo ella y con la explicación que hizo del líder, yo creo que ya casi nos podemos levantar y irnos todos, ¿no? Sí. Bueno, hablaremos un poco más, ¿no? Juan Antonio, sí, yo creo que sí. Es una manera de hablar, pero es que yo me quedé sin argumentos ya, la verdad. Bueno, luego volvemos a tu historia, Carolina, un placer, y reiteramos la enhorabuena. Hablábamos de ese ejemplo que supone el proyecto Turitasi Cuideiru de los líderes, cuando, Magali, tenemos ya en marcha, creo que desde el 19 de septiembre, no me quisiera equivocar, una nueva convocatoria hasta el 4 de noviembre, Sí. sobre la mesa con 11,4 millones de euros, ¿no? Sí, la verdad es que este año es el año de cambiar todas las bases, porque cada periodo se cambian las bases para intentar adaptarlo a los territorios lo mejor posible. Este año ha tocado esa modificación, por eso las ayudas no salieron en anticipado de gasto y salieron ahora. Está abierta la convocatoria de inversiones hasta el 4 de noviembre, pero sí que hay novedades y las quiero mencionar, porque principalmente hay una que yo creo que era algo que nos solicitaban muchísimo todos los promotores, que como no puede estar abierta todo el año la convocatoria, ahora sí se puede solicitar durante todo el año. Lo que sí que tienen es que ir a los grupos de desarrollo rural y solicitar el acta de no inicio. Creo que es la gran novedad, entre otras cosas, y quiero destacarla porque ayer precisamente, todavía cuando volvía de San Sebastián, de gastronómica, en la que está Cocina de Paisaje y Alimentos del Paraíso, me llamó un promotor que quiere abrir una bodega y quiere hacer cuestiones, pero que no le daba tiempo a llegar al cierre de convocatoria, y entonces pues aproveché a decirle, digo, no te preocupes, porque el año que viene vamos a sacar otra convocatoria, además, pero puedes iniciar y solo tienes que ir al grupo que te hagan el acta de no inicio y no tener realizado más del 75% de las inversiones. Creo que ese es un cambio significativo. Otro cambio significativo es que hemos introducido un ticket rural, un ticket nuevo. Teníamos el ticket rural, que fue un éxito absoluto, que lo hemos incrementado porque vimos que era muy solicitado y que especialmente las mujeres, y teníamos que reforzarlo. Lo hemos subido hasta 50.000 euros. Tiene que reunir un montón de requisitos, pues variados, mujeres que estén alejados de las ciudades, donde hay más dificultades, pues más apoyo van a tener. Y el ticket nuevo del emprendimiento viene acompañado de un ticket para que quien quiera crecer pueda contratar. Ese ticket está apoyado con 20.000 euros y estamos recogiendo ahora los resultados de los 11 grupos que tenemos repartidos por todo el territorio, porque la convocatoria de los tickets rurales y el ticket del emprendedor ya está cerrado. Ya sabemos, tenemos datos encima de la mesa, pero no los tengo todos. Pero yo creo que es un éxito absoluto, y creo que, por lo que me dicen, que vamos a tener que poner ahí más dinero porque se agota. O sea que novedades en esos dos aspectos, hay alguna más, pero sí, fundamentales estas dos que nos acabas de comentar, ¿no? Sí. Esas tres, porque yo creo que era importantísimo que la gente pueda hacer y empezar sus proyectos vitales sin tener que esperar la convocatoria. Claro, o sea que es una forma de aplicar aquello que os dicen, ¿no? Sí, y que el reglamento nos permite, porque permite. A veces el reglamento está encorsetado y quisiéramos hacer cosas que no se permite, pero en esta ocasión era algo muy demandado y que el reglamento 23-27 nos lo permite, y así lo hemos trabajado con todos los grupos líder, que quiero decir desde aquí abiertamente que tenemos no dejan de ser unas asociaciones que colaboran con el Gobierno del Principado de Asturias, pero que trabajamos muy bien con todos los equipos y con la administración. Creo que tenemos un equipo ahora mismo de trabajo, que eso es lo que nos permite ir a la cabeza nacional en esta medida.
Importantes modificaciones Sí, y novedades. Desde luego, lo que ocurre en este caso es que tiene que haber una mecánica, una sincronización muy buena entre los grupos de desarrollo rural y la consejería. Y en este caso tenemos un nexo que es Nacho, el jefe de servicio, que nuestras demandas, que muchas veces pueden parecer disparatadas o que antes parecían imposibles, él las transforma en realidad. Siempre atendiendo a la legislación vigente. Yo creo que el cambio que dijo Magali para nosotros es muy importante. Siempre demandábamos constantemente esa ventanilla abierta, porque los proyectos no pueden esperar. Si hay que plantar manzanas en determinada época, hay que plantar en esa época. Si yo tengo que arreglar el restaurante para hacer más caja de cara al verano, yo la inversión la tengo que iniciar antes, ¿no? Y el estar condicionado a una convocatoria que puede variar un poco de un año a otro, eso para mí es la gran ventaja. Y luego, ajustar el ticket del autónomo rural entre 25 y 50.000 euros, atendiendo a la idiosincrasia y no a una tarifa plana. Y ese otro ticket de empleo que nos estaban pidiendo para permitir el crecimiento de los autónomos que están trabajando, yo creo que son 3 medidas que se ajustan perfectamente a las demandas que nosotros tenemos, y creo que va a ser bueno al final de lo que se trata, que sea bueno para los promotores y para las promotoras y esa economía rural que necesitamos sacar adelante para que los pueblos sigan teniendo vida y futuro. Claro, de todas formas, los 11 grupos de acción local están muy engrasados. Funciona muy, muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que... Ya tienen un bagaje importantísimo, ¿no? Sí, ayer coincidí con otros directores en gastronómica y siempre sale el tema del líder y siempre sale el mismo tema. Qué bien estáis en Asturias, qué bien trabajáis y sois una envidia para el resto, porque es así, porque ahora están cumpliendo muchos de ellos el 25 aniversario, eso quiere decir que llevan 25 años pisando mucha calella, pisando mucho camino, conociendo cada necesidad de cada persona que llega al territorio, pero también de los que viven allí, por supuestísimo. Y yo creo que ese brazo ejecutor que la Administración, a través de ellos, tenemos en el territorio, como bien decía mi querido Juan Lázaro, gerente ahora de la red rural, es fundamental. Yo creo que si no trabajáramos de la mano, los resultados que tenemos encima de la mesa no serían los que son. Desde luego, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es muy importante, sí, porque nosotros tenemos mucha capilaridad, conocemos el terreno, pero también necesitamos ser escuchados y ser queridos también, ¿no? Y yo creo que desde hace unos años, desde que llegó Magali, esa inercia ha ido a mejor cada vez, y yo creo que la sincronización, lo dicen además todos los grupos de desarrollo rural, todos los directores generales, el ejemplo de Asturias es bueno en muchos sentidos, pero yo creo que si no existiese esa colaboración, si no existiese ese apoyo, pues no, el trabajo no sería así. Y las palabras que dijo antes la ganadora del Premio Mujer Rural de este año lo corrobora también, ¿no? El apoyo, en este caso de Eloy y todo su equipo que tiene ahí en Esba Entre Cabos, ese es el resultado final. O sea, no sirve de nada que tengamos muchos recursos, no sirve de nada que no trabajemos bien, si no tenemos ese feedback, ese retorno que se traduce en las palabras de la promotora, y eso es lo que realmente nos indica que estamos cumpliendo bien nuestro trabajo. Claro, Carolina, porque en tu caso, en el grupo en el que estás, todo facilidades a la hora de poner en marcha tus proyectos. ¿Cómo así empezó tu iniciativa, ¿no? Nos decías, intentando cuadrar números, que todo cuadrase. Claro, yo vi que se traspasaba una licencia en Cudillero de un compañero que se jubilaba, de José Ramón, y entonces fui a la oficina de la Cámara de Comercio, a la antena de Luarca, que también está Silvia Pérez, que es muy profesional y muy buena. O sea, Silvia es un portento, ¿eh? A ella le pareció bien y me dijo, mira, deberías consultar, llama al grupo del Valle de Les Entrecabos, porque están próximas a salir las ayudas del líder, y yo no sé si en esta actividad que quieres tú hacer habrá alguna línea que lo lleve o no, porque claro, también no se cubre todas las actividades, pero bueno, tú llama e infórmate. Entonces, bueno, pues yo llamé y me informaron muy bien desde el principio, me dijeron que sí, que para taxi había ayuda siempre que fuera adaptado para personas con movilidad reducida, que en mi caso pues como que completaba el proyecto, ¿no? O sea, yo ya tenía pensado poner un monovolumen o una furgoneta por el tema de las rutas turísticas, que yo ya lo tenía en mente. Y entonces, bueno, el poder dar servicio a un grupo sector, más amplio, a este sector, pues era, bueno, completar el proyecto. Y bueno, pues eso muy bien, desde el principio me asesoraron, me pidieron toda la documentación que necesitaba. Supongo que luego ellos, o sea, porque yo recuerdo cuando
cuando presenté la solicitud, que yo luego lo llamé la gincana del papeleo, porque yo vi en la página del Valle de Les Entrecabos todo lo que pedían, y entonces ahí estuve pin, pues eso, elaborando todo lo que se necesitaba, solicitando lo que, todas las cosas, tal, sí. Y luego a mayores me pidieron muchísimas cosas también, que yo entiendo que eso es la manera que tienen ellos de apoyar el proyecto, ¿no? O sea, es decir, me van a pedir más cosas desde la administración, entonces yo te las voy a ir ya solicitando para que no haya problemas, porque me parece interesante tu proyecto y esto hay que hacerlo, Claro, ¿no? ¿No tenía relación con el mundo del taxi entonces? No y sí. Previa, bueno. No a nivel profesional nada, pero sí que mi padre fue taxista en Madrid, Vale. 45 años. Mi Ah, padre, vale. mi tío, 2 primos míos, bueno, eso que sí que había tal. Lo que pasa que sí que es verdad que el ámbito del taxi en Madrid... Se hablaba mucho de los taxistas asturianos en Madrid. Bueno, es que hay muchísimos. De la zona, de tu zona, además, ¿no? Sí, De Cangas, sí. de Narcea, de Cuideiro. Sí, de toda la zona, o sea, toda esta franja Del occidente occidente. hay un montón, vaya, de hecho eso, mi padre, mi tío, pero es que un montón de amigos, nosotros estuvimos siempre muy vinculados al centro asturiano y ahí hay un montón de taxistas, Claro. Entonces eso es como que bueno, que conoces el gremio un poco, dentro de que luego la manera de trabajar en Madrid pues es muy distinta a cómo se trabaja en un taxi Mucho mejor en aquí, el ¿no? medio rural. Sí, Bueno, bueno, a ver, todo tiene mejor. sus ventajas e inconvenientes, pero, Sí. pero bueno, yo creo que Es otra cosa. Es otra cosa, sí, es Eso, mejor aquí. es otra cosa. Más tranquilidad, menos atascos. Claro. Bueno. Representa, por tanto, Juan Antonio, Magali, ese perfil que estamos conociendo en los últimos programas que hicimos, en los últimos tiempos relacionados con el líder de mujer que plantea un proyecto algo más que un proyecto empresarial, un proyecto de vida, como es el caso de Carolina. Digamos que en estos 25 años que llevamos del líder ha ido evolucionando todo esto hasta llegar a este momento, ¿no? Pues sí, yo creo que ella, Carolina, marca ese tipo de evolución y la verdad que es una satisfacción poder acompañarla, porque es verdad que la carga burocrática es compleja. Bueno, y una ley simplifica por ahí, ¿no? Sí, y además es una de las novedades que planteamos para el 2026, la simplificación de los costes, entre otras cosas. Creo que ahí también vamos a avanzar bastante. Y lo decía muy bien Carolina, el tener alguien que te ayude, que te aconseje, que te asesore y que te acompañe, porque emprender no es fácil y hay que ser valiente. Y lo menos que tenemos que hacer las administraciones es acompañar y ella lo ha explicado especialmente bien. Creo que no tengo nada que añadir al respecto, pero ojalá seamos capaces, que yo creo que ese es el reto que tenemos todos los que trabajamos en la medida líder, conocer a cualquier persona que quiera emprender y a los que ya están, poder ayudarles en inversiones y que no quede nadie sin poder acompañar y sin poder ayudar con esta ayuda que no deja de ser una política que para el Principado de Asturias es importantísima. No en vano, de todo el dinero que viene de la Comisión Europea para la Consejería de Medio Rural principalmente, le dedicamos el 25% para que llegue a personas como Carolina. Claro. A ver, yo creo que es muy importante también otro dato que aportó Carolina, ¿no? Que es que nosotros desde que llegué a la red tengo una obsesión que es buscar la coordinación de todos los agentes que trabajan por el desarrollo rural, por así decir, de las zonas, ¿no? Y el ejemplo que dijo ella con Silvia, que es una antena de la Cámara que está en Luarca, me parece un ejemplo, o sea, paradigmático y un ejemplo bueno de lo que tiene que ser el trabajo. Hicimos un inventario cualitativo y cuantitativo de todos los agentes que estamos trabajando por el desarrollo rural en Asturias, ¿no? Y detectamos que existía, no vamos a decir cierta descoordinación, pero sí muchas veces desconocimiento. Y nada más llegar también a la red, lo primero que me propuse es hablar con el anterior director de emprendimiento, Nacho, y estoy pendiente de una reunión ahora con la nueva directora, para coordinar todas esas ayudas que hay desde
desde del emprendimiento, desde la Consejería de Ciencia y todas las ayudas que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, dentro del abanico que tenemos, puedo decir además, sin ningún lugar a dudas, que lo que es el emprendimiento en el medio rural asturiano a escala estatal es el que mejor ayudas tiene y probablemente el que mejor servicios de asesoramiento haya. Con esa coordinación, como ocurrió en el caso que estábamos hablando aquí ahora, nos damos cuenta que hay muchas oportunidades y que muchas veces con un poco de coordinación llegamos a lo que más nos importa, al promotor o promotora. Eso es lo más importante. Tiene que haber una comunicación entre aquella gente que tiene que emprender en el medio rural y entre todos los servicios de apoyo y las ayudas que hay. Y yo creo que poco a poco los estamos consiguiendo. Además, es un apoyo y un ecosistema desigual, porque en algunas zonas hay agentes de desarrollo local que trabajan con muchos más recursos, hay antenas de la Cámara, pero los grupos estamos presentes en todas. Yo creo que utilizar los grupos de desarrollo rural, como se está haciendo, como epicentro de lo que es el emprendimiento en el medio rural, es un gran acierto y los resultados ya se están viendo. Bueno, quería incidir un poco más en el ticket del autónomo rural, que era una de las novedades, porque ha sido espectacular su crecimiento, ¿no? La verdad que sí. Lo que te decía, estábamos buscando los datos de esta convocatoria y yo creo que no los tenemos cerrados todavía. Sabemos que el del ticket rural se ha agotado todo el dinero que habíamos apostado, pero sí que te puedo decir que desde el 2016 hasta el 23 se concedieron 544 tickets rurales. Esos son 544 personas que han emprendido en el medio rural. Este fin de semana ha habido una feria en Presura, en el Pozo Sotón, del reto demográfico, se habló muchísimo y yo creo que esta medida acompaña muchísimo ese tema. Y se hizo en Asturias principalmente porque se está revirtiendo y se está revirtiendo por muchas medidas transversales, pero Líder tiene mucho peso ahí y yo creo que el ticket rural y además con el incremento que le hemos puesto va a ser un incentivo total porque, como os decía antes, las mujeres acuden mucho a ello y no hay medio rural si no hay mujeres. Las mujeres encuentran en el medio rural a veces muchas dificultades, pero también muchas oportunidades a la hora de criar, de poder, crear su proyecto vital, que en las ciudades a lo mejor les es más complicado. Entonces yo creo que esa apuesta que anunció el presidente el año pasado del ticket rural es una apuesta política importantísima, muy decidida y que los datos están ahí. Estoy deseando que ya los grupos me pasen los datos de esta convocatoria para poder contarlo, pero yo creo que es un éxito y estoy muy contenta, la verdad. Claro, Carolina, tú eres ticket rural, ¿no? Sí. Para entendernos, ¿no? Eres una de Sí, esas personas, 500 y pico personas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo valoras? Bueno, eso muy positivamente. A ver, yo una vez que vi que la idea era viable, que salían los números. Que la inversión era amortizable y demás, yo sin ello, yo creo que también me hubiera lanzado a la piscina, pero es que no es lo mismo contar ya con esta financiación desde el principio, con este dinero que te da una tranquilidad grande también. Sí que es verdad que yo en mi caso desde el minuto cero ya estaba trabajando y facturando más o menos. Tuve ahí porque yo empecé, mi convocatoria fue la de la pandemia y entonces yo empecé en septiembre, que sí que había sido el verano muy potente en Cudillero y todavía quedaba ahí un coletazo, octubre bueno, pero noviembre fue cuando no nos confinaron, pero hubo la segunda ola y cerraron todos los restaurantes y demás y hubo momentos que yo estaba ahí en la parada y era como si hubieran tirado una bomba de neutrones. Vaya inicio de proyecto, ¿no? Porque no había nadie en Cudillero y era como, madre mía, y yo me metí en esto, bueno, tal. Sí que que la buena suerte que tuve es que desde el Líder a mí me completaron el proyecto con el taxi adaptado. Y yo antes de trabajar ya tenía un contrato con el centro de día de personas mayores de Cudillero. Entonces era también la tranquilidad de decir, bueno, yo los mínimos de todo lo tengo ya cubierto con esto. Entonces, bueno, pues a ver, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a tal. Entonces sí que, que el tener
eso, esa ayuda. esta posibilidad, y Claro. luego aparte la ayuda, claro, que hace los inicios mucho más fáciles, ¿no? Más llevaderos de cualquier empresa. Es que no es lo mismo exponer tus ahorros y demás y que contar ahí con ese colchonín que, bueno, viene muy bien. Claro. Además es complementaria porque el ticket rural se puede solicitar, pero es complementaria con con la de inversiones, con el ticket del empleo. Yo creo que aprovechando estos micrófonos, a veces en las ciudades se conoce menos esta línea, y creo que puede haber mucha gente que viene del medio rural, que puede emprender en el medio rural y que quiere vivir en el medio rural porque hay una inercia, hay un cambio, y que estas ayudas le pueden servir no solo pensando solo en el ticket rural o solo en la ayuda de inversiones, se complementan. Creo que esto es importante decirlo. Sí. Decías, no hay medio rural sin mujer. Es evidente que ha ido cambiando ese perfil de personas que trabajan con un líder. De hecho, Carolina es un ejemplo, pero además tienes ya una trabajadora, también me decías, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu proyecto en ese sentido y cómo ves el papel de la mujer en tu medio, en el medio rural? Pues, a ver, el contratar a una persona para mí se vio como una necesidad ya en 2021, sobre todo el verano, que fue cuando un poco se abrió ya y empezaron a haber, bueno, fiestas como tal no había, porque todavía no había, pero sí que hubo mucho movimiento juvenil, digamos, ¿eh? O sea, donde, pues, San Roque Noviñana, pues no había San Roque, pero ellos se reunían igual y hacían sus cosas. No había y tal. convocatoria oficial, digamos. No, es Ahora que no hemos podemos quedado decir, ya aquí para una pasaron acampada. 5 Digo, años, vale. ¿no? Vale. Sí. No era el único Es eso. sitio donde había Claro, esas y yo lo entiendo, convocatorias. lo entiendo. A ver, Normal, es que, o sea, creo que para la juventud Bueno, pues hay una generación que está tal. totalmente marcada, ¿no? Claro, por es que... bueno, todos estamos, ¿no? Pero Sí, especialmente... pero yo creo que los que les cogió en plena adolescencia, que es la época de eso, de socializar, de los viajes de estudios, en de fin, de un montón de salir, cosas que no de pudieron tal, hacer, claro, es tal. Entonces yo ese verano ya vi la necesidad de que, claro, yo no puedo trabajar de noche y a las 9 de la mañana estar cargando el viaje, o sea, la ruta del centro de día. Entonces, bueno, yo veía que era necesario meter a alguien. Y bueno, entonces eso, en 2022 contraté a María Fernández, que trabaja conmigo. Ya, a ver, yo la conocía de antes, éramos amigas de antes y tal, entonces para mí era una persona que me ofrecía confianza, por un lado, porque claro, no le vas a dejar un coche a cualquiera por ahí y tal, y no el coche y lo que va con el coche. O sea, yo con María estoy muy contenta porque trata muy bien a la gente, es muy amable con todo el mundo, con los clientes, con todo el mundo. Trabaja muy bien con la gente con necesidades de movilidad y demás. El trabajar el taxi en el medio rural implica también que, te da mucha seguridad porque todos los clientes más o menos son conocidos, ¿no? Pero a la vez, claro, tienes esa responsabilidad, ¿no? Claro, son conocidos y hay que tratarlos bien porque quieres que sigan viajando contigo, ¿no? Y luego hay gente mayor que precisa de servicios que van más allá de un traslado, ¿no? Pues gente que necesita que les ayudes ya no solo a subir y bajar del coche, sino pues a meter las bolsas en casa, por ejemplo, ayudarles en gestiones de cosas. Entonces, bueno, en todo eso estamos ahí y para mí, o sea, entiendo que a mí me daría igual que fuera un chico o una chica el que trabajase conmigo, pero tiene que tener unas características de personalidad que encajen bien con este tipo de trabajo, ¿no? Que trate bien a la gente, que se implique, o sea... Pero ves que es la mujer la que tira en el medio rural. A ver, yo creo que sí, lo decía Begoña ahora mismo, que sin mujeres no hay rural, ¿no? Porque al final las mujeres, por lo que sea, por la cultura, por lo que sea, somos las que nos hacemos cargo de los niños y entonces en el momento que una mujer decide que sus hijos tienen mejor calidad de vida en un Avilés o en un Oviedo porque hay más horas de pediatría o porque va a tener un profesor para él
o sea, quiero decir que no comparte aula con niños de otros cursos o lo que sea, pues ahí ya es una familia que se va, no es una mujer, es la familia entera, porque a lo mejor el hombre sigue viviendo en el pueblo porque tiene ganado o lo que sea, pero no hace vida de pueblo, porque claro, no es que el pueblo sea... o sea, yo creo que hay que acercar a la gente para que el pueblo no sea ni una ciudad dormitorio, una ciudad, bueno, un sitio donde va la gente a dormir, pero trabaja en las ciudades, entonces se pasa el día entero fuera de allí, y que tampoco sea lo contrario, ¿no? Que vaya la gente, pues eso, a atender el ganado que tenga por ahí por los prados o el monte, lo que sea, y a las 8 pues se vuelva para Oviedo, por ejemplo. Entonces yo creo que eso, que hay que hacer pueblo, hay que, pues eso, estar con tus vecinos, tomar algo en el bar con la gente del pueblo, tal. Que yo, por ejemplo, es algo también que echo de menos porque no tengo mucho tiempo, y eso, siempre hemos sido mucho de visitar a las vecinas de la Rondiella y demás, y ahora pues es como muy... Ahora cuesta un poco más. Cuesta un poco más, pero bueno, ya el año pasado hicimos ahí unas reuniones en la escuela que tenemos que retomar ahora por el invierno, que presta. Claro. Ahí los filandones. Lázaro. Yo creo que lo que está diciendo es la clave un poco de todo este círculo, si quieres, que es, ¿no? Yo creo que hay una teoría de los sistemas en el cual los sistemas del medio rural tienen que ser autosuficientes, aunque si te relaciones entre ellos y dependan parcialmente del gran sistema, que es el sistema urbano del eje Oviedo-Gijón-Áviles, yo creo que tienen que generar lo que acaba de decir ella ahora. Tiene que generar algo más, que tiene que tener servicios, evidentemente, tienes que tener una buena vivienda, pero tienes que tener también la posibilidad de poder trabajar y de vivir allí. Si no combinamos esos tres factores, todo lo que hagamos, esos movimientos pendulares, como decía ella, a mí no me gusta. Yo tengo el bar o vivo aquí, pero no hago vida aquí porque luego me voy a Avilés, luego me voy a Gijón, luego me voy a Oviedo, ¿no? Y yo creo que en la base de ese crecimiento es donde está el trabajo del líder, ¿no? No solamente es facilitar la actividad económica, es más, muchas veces esa actividad económica está ligada a esos servicios que demanda y que tiene también el medio rural, ¿no? Y esos servicios no tienen por qué ser los servicios básicos. Estamos hablando de sanidad, educación, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que es la cultura, lo que es el ocio, también es muy importante para esa gente, porque si yo, cuando tengo tiempo libre, tengo que ir a disfrutar mis horas de ocio a un centro comercial en el centro de Asturias, o ir a ver un concierto, o hacer lo que sea, lo hablábamos antes también, ¿no?, de este fin de semana que había en la zona rural, para arriba de las cuencas, un festival, yo creo que eso es importante. Es decir, hasta que ese sistema no sea equilibrado, no tengamos actividad económica que nos permita trabajar y vivir bien allí, no tengamos vivienda en buenas condiciones y tengamos esos servicios, no habremos hecho bien nuestro trabajo, porque si es ese movimiento pendular falso en cual la gente no hace vida, lo que estaba hablando ella ahora es hacer vida, pues no tendremos realmente un medio rural y un sistema vivo. Y yo creo que ese es el trabajo del líder, que va muchas veces más allá de lo que hacen las instituciones, más allá de las ayudas. Por eso yo creo que unas de las ayudas que tiene el líder, que yo creo que hay que impulsar y que son muy importantes, son para las asociaciones sin ánimo de lucro. Esas asociaciones, yo fui gerente durante mucho tiempo en el Bajo Nalón, por ejemplo, allí el papel que hacen las asociaciones vinculadas al deporte es determinante y hacen un trabajo dentro del tejido social muy destacado. Y hace poco tuvimos unas jornadas en la zona de Navia-Porcella, en Tapia de Casarigo, y nos dimos cuenta que para las personas con capacidad el trabajo que hacen EDES y otros colectivos que había por allí es determinante. Es decir, cuando la sociedad se moviliza, cuando la sociedad tiene arraigo, es cuando realmente podemos hablar de un medio rural vivo. Tú puedes ser muy productivo, tener las mejores empresas, pero como no tengas vida interna real en ese ecosistema, no vamos a hacer nada. Vale, vamos a cambiar o avanzar un poco más en otros asuntos. Mencionábamos la visita de Elvira Baker el otro día. Bueno, un gran aplauso el que dio a cómo se trabaja en Asturias, ¿no? Pues sí, la verdad que vino invitada al 25 aniversario de la red. Aprovechamos a hacer también el comité de seguimiento de PDR y PEPA que tenemos que hacer anualmente. Y no era la primera vez que venía. Tengo la suerte de decir que además ya es casi amiga. Y bueno, nos cogió el guante en el momento que le enviamos la invitación. Y es fundamental que vengan. Yo creo que el esfuerzo que hacen de venir de la Comisión Europea, con todo su equipo, que vino ella, vino Pedro, vinieron del Ministerio también, por supuesto, de ir al territorio a visitar proyectos es fundamental, porque los que estamos en los despachos, si no solo vemos pasar papeles, y no solo ver pasar papeles, es ver como una ayuda a la inversión
en un pueblo, por ejemplo, de Cangas del Narcea, donde te exigen que tienes que plantar árboles en un pastizal, cuando lo que nos sobra son árboles y que no crecen a una determinada altura, es tontería. Y eso a veces hay que verlo in situ. Y Elvira se remanga y viene y lo ve, y yo creo que eso es importantísimo. Yo desde el gobierno del Principado de Asturias se agradecen esas visitas, no ocurre en todos los sitios, pero bueno, el buen ambiente que tenemos de trabajo con ellos, constante, a veces te digo que a golpe de WhatsApp ocurre, y nos atiende muy bien. Elvira es conocedora de toda la idiosincrasia que tenemos en Asturias, y desde esa perspectiva nos ayuda muchísimo, y nada, eso, que vino ya por tercera vez. Pedro viene más a menudo, y desde luego el Ministerio lo tenemos a disposición a la hora de trabajar y visitar proyectos. Y yo creo que ya la hemos tenido por el oriente, por el occidente y por el centro, con lo cual Asturias ya lo conoce bien. Ella viene además de un sistema cooperativo donde ella se formó y se forjó, y conoce muy bien el sector primario, primer sector, y creo que eso también es fundamental. No es lo mismo no conocer ese sector y hacer norma que conocerlo, y Elvira en este caso, bueno, pues ahí nos entendemos muy bien, trabajamos muy bien, y nos atiende, bueno, pues las demandas que tenemos en Asturias en la medida que puede, porque ya sabéis que el plan es nacional y es europeo, y bueno, aterrizar las necesidades por territorios es muy complejo. Y sobre todo le hemos trasladado pues las preocupaciones que tenemos de cara al nuevo periodo, porque para nosotros, bien lo sabéis, el líder es fundamental, y bueno, se ponen en entredicho ciertas cosas, y estamos trabajando para que eso no ocurra, porque salimos al territorio y no hay proyecto vital que no tenga una ayuda líder, PRODER concedida. Eso es un claro ejemplo de que el dinero está llegando, y llega con necesidades para generar oportunidades y para luchar contra el reto demográfico, que es algo que nos preocupa y nos ocupa todos los días. Y en ese caso, bueno, pues agradecer a Elvira su visita, y que esperamos tenerla aquí muchas más veces, sabiendo que deja mucho trabajo atrás para atendernos, y que luego tiene que resarcirlo en su tiempo personal. Claro, ya hace un par de semanas, 3, hicimos aquí en Asturias al Día con representantes de los partidos políticos, hablamos de la PAC, de la Política Agraria Común, de lo que se está hablando de cara a ese nuevo marco financiero, que es evidente que existe preocupación. Sí, lo existe, pero bueno, nosotros nuestra posición es clarísima. Se tiene que venir desarrollando como está. El sector agroalimentario es clave. O sea, yo siempre digo que lo primero que tenemos que hacer es comer, y luego viene todo lo demás. Entonces yo creo que bueno, no debería de tocarse. Es nuestro planteamiento. Mi consejero, en todas las reuniones que tiene a nivel ministerial, y así lo traslada también a Europa, es no tocar, y si se toca, para mejorar, no para quitar fondos europeos, porque no nos lo podemos permitir. Está claro, ¿no? Sí, claro. Además, aquí es un tema, yo creo que es unánime, ¿no? Salió el consejero, nuestro consejero, de los primeros a salir posicionándose en contra de la PAC, pero luego también la oposición y todos los partidos políticos, porque desde luego para España, para el primer sector, el modelo que se plantea a futuro, una primera propuesta, bueno, ya segunda propuesta, que va afinando un poco más, haría insostenible todo el sistema, y choca mucho con los principios básicos de la Unión Europea, ¿no? De cohesión, de solidaridad y demás, porque estamos hablando de que la soberanía alimentaria era muy importante, y esto es un mazazo directo a lo que es la PAC, ¿no? Como bien dijo ahora Magali, lo primero que tenemos es comer, ¿no? Y si dos de los paradigmas básicos de la Unión Europea era la soberanía alimentaria y la soberanía energética, con esto estamos chocando un poco contra ese paradigma, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que, vale, de acuerdo, la defensa ante los problemas que hay ahora en Gaza, sobre todo en Ucrania, y el tema de la inmigración es importante, pero eso no puede ser una causa que nos haga olvidar del otro. Yo creo que esta primera propuesta es bastante desafortunada en ese sentido. Bueno, Europa es rural también. Efectivamente, claro, eso no lo debemos olvidar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, haciendo una abstracción, los votos y la gente están muchas veces en las ciudades, ¿no? Y los núcleos de poder y de toma de decisión hay que descentralizarlos en ese sentido. Lo que no podemos convertir es el medio rural en el jardín de lo urbano, ¿no? Y a mí me da mucho miedo que se hable de planes, como se habla de un macrofondo con distintos planes. Yo siempre
pongo el mismo ejemplo, lo escribí y lo reiteraré. Si el medio rural y el primer sector tiene que enfrentarse al medio urbano y la industria, siempre vamos a llevarlas de perder. Y yo creo que hay que ser equitativo, y si Europa es el equilibrio y la justicia, hay que darle una vuelta a esta primera propuesta porque no vamos bien orientados. Bueno, veremos a ver cómo va evolucionando, ¿no? Porque esto acaba de empezar, digamos, Magali. Sí, acaba de empezar, y por eso valoramos tanto que Elvira venga, nos vea, nos escuche, y desde luego en donde se toman las decisiones ministeriales, ahí el consejero está, lo tiene clarísimo, lo tiene, es que no es entendible que se pueda tocar el sistema que tenemos, porque tendríamos un problema, y vamos a seguir trabajando en esa línea todos los días. Claro. Bueno, un ejemplo de lo que ha visto Elvira es que desde 2016, a través del LEADER, se han concedido más de 3.000 ayudas a empresas, asociaciones sin ánimo de lucro y administraciones locales, un valor de 145 millones. Pues sí, hay mucho trabajo detrás. Hay mucho trabajo detrás, ¿eh? Y esto sí. Desde el 16, quiero decir. Sí, desde el 16, bueno, los grupos, los datos están ahí. O sea, yo a veces cuando me da apuro decir cómo se trabaja, pero es que los datos son esos, y detrás de cada número hay un proyecto vital, que es lo que nos satisface tanto. Yo piso mucho, salgo mucho, tengo un gran equipo en la consejería que me permite también salir mucho al territorio, y yo absorbo todas las necesidades, y cuando llego con mis equipos lo trabajamos, y lo que decía hace un rato, casi no hay un proyecto en el medio rural que no tenga un mínimo de ayuda de la Consejería de Medio Rural y del LEADER en particular. Los datos están ahí. Me había pasado los datos más recientes desde el 20 hasta el 25, y 6.761 proyectos y una inversión de 670 millones de euros. O sea, eso está en el territorio. Eso es María, eso es Carolina, eso es Ana Labaz, eso es tantas personas, que es una satisfacción, y es un trabajo que tenemos que hacer los políticos, de escucha, de resolver con eficacia, con eficiencia, y sobre todo planificar el futuro para que no podamos perder ni un solo euro, porque estaríamos perdiendo oportunidades en el medio rural, y no nos lo podemos permitir. Yo creo que eso es fundamental, y sobre todo creo que los grupos a nosotros nos ayudan muchísimo en esa escucha, en decirnos las cosas que están bien, las que están mal, además de lo que nosotros escuchemos en el territorio cuando salimos, y mi consejero también pisa mucha calella. Claro. Bueno, pues estamos ya en los últimos minutos del programa. La próxima semana, próximo miércoles, si no me equivoco, 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. Carolina, vas a estar en la Benéfica, en Infiesto, que es donde te van a hacer entrega de este galardón, ¿no? De este nombramiento de Mujer Rural del año 2025. ¿Ya tienes el discurso más o menos perfilado? No del todo, la verdad. Y bueno, no lo sé, eso, no del todo, porque sigo un poco abrumada con todo. Entonces, eso, bueno, más o menos en líneas generales sí, pero bueno, tengo que posarlo un poco y bueno. Pues nada, y contarlo, ¿no? Sí, ahí, contarlo allí, sí. Intentar no emocionarme demasiado y demás, bueno, sí. Claro, en la Benéfica, Lázaro y Magali, es uno de esos proyectos que hemos visto crecer, ¿no? En el mundo rural, plenamente vinculado al sector cultural, ¿no? Sí, la verdad que es una joya que tenemos en el oriente de Asturias, que es un ejemplo además donde, bueno, lo hablábamos antes, esa necesidad que se tiene de tener sitios donde reunirte, donde divertirte, donde pasarlo bien. No todo está en la ciudad, y yo creo que la Benéfica nos da muchas satisfacciones. Hay un trabajo detrás de muchos años, de mucho trabajo coordinado, y bueno, ahí vamos a celebrar este año el Día de la Mujer Rural. Empezará la inauguración a las 11 de la mañana, y bueno, a lo largo del día a las 11:30 se va a hacer una mesa de construyendo un futuro equitativo en el medio rural.
con Carolina Carmona Rubio, que es la presidenta de la Asociación Algame, la importancia del asociacionismo de mujeres en el medio rural, y con Irene Carreño Varela, concejala de Igualdad. Y a las 11:45 habrá una mesa redonda sobre la cultura comunitaria creadora de territorio, con Antía Seijas, con Laura Lara, con Noelia Romero, que yo estoy deseando escucharlas, y esa mesa la modera Sonia Avellaneda. Luego a la 1 se hará la entrega del galardón de la mujer rural a Carolina, y bueno, la clausura irá mi consejero, y la verdad que esperemos que sea un día de celebrar, que se trabaja mucho, pero también hay que parar, hay que celebrar, hay que contar. Y bueno, es la 8ª edición que se hace de estos premios. Quiero hacer un recuerdo especial a una de las mujeres, a Rosa La Conqueira, que no nos acompaña, pero que nos acordamos de ella. Estuvo aquí también. Todos, hicimos un programa, ella todos los días. Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí, una mujer de garra, como todas ellas, pero que ha tenido la desgracia, y que estos días, hace poco, se hizo un reconocimiento en su tierra, en su zona, que no pude acudir por cuestiones de agenda, pero que tenemos siempre en el pensamiento, y que yo creo que ese día también va a estar muy presente con nosotros, y que esperemos que Carolina lo disfrute, le sirva para proyectarse aún más. Con esa idea se hacen estos premios, que me empezaron hace 8 años, muy acertadamente desde la red rural, con el presidente Mino a la cabeza, y bueno, deseando estar, acompañar a Carolina, arroparla y disfrutar, que a veces también nos toca. Claro, disfrutar y reflexionar también, ¿no? Claro, Un poco, sí. porque hay tiempo para la reflexión, ¿no? Fundamental, sí. Yo creo que lo que es el acto en sí de la mujer rural se consolidó como un momento clave en todo lo que se hace en Reader a lo largo del año, porque es un punto de reflexión y de fiesta también, ¿no? Y ya con los años se ha venido tematizando, se fue ajustando cada vez más el programa, y en este caso vemos que está vinculado a la cultura, que hablábamos antes también, ¿no? A la cultura, a la nueva cultura, y en un sitio paradigmático como es la Benéfica, con todo lo que lleva, ¿no? Yo creo que trabajar en ese matiz y vincularlo a una temática moderna, como pasó el año pasado con la mujer y la pesca y demás, es importante, y dar y que participen en ella directamente, pues ejemplos buenos, ¿no? Como es esa mesa redonda que tenemos, y también poner en valor aquel lugar en el cual se va a desarrollar, que es una de las novedades que introdujimos este año, que tenga el municipio, en este caso Piloña, la posibilidad de explicarnos, y del tejido asociativo, cómo están trabajando también con la mujer rural, ¿no? Queremos que sea un espejo, un momento de celebración y una puesta en valor, pero sin olvidarnos el punto reivindicativo, ¿no? Que es el de empoderar el papel de la mujer y su importancia en ese matriarcado de la sociedad rural asturiana tan tradicional, pero con visos de modernidad y adaptándola a la coyuntura actual. Yo creo que es un buen momento de punta, de punta de lanza, de reflexión, para poner en valor ese principios, y podemos verlo también con la participación, ¿no? 2 de las principales autoridades que tenemos en la región, como es la delegada del Gobierno, como es la vicepresidenta del Gobierno, que participen ahí, es una muestra también clara del apoyo que se da desde las instituciones públicas a este tipo de actos y al valor de la mujer en el medio rural. La cultura cobra cada vez más peso. No Totalmente. sé si, en el medio rural, ¿no? La verdad es que sí. Hay una tendencia manifiesta de volver a nuestras raíces, de ensalzar nuestra cultura, y yo creo que espacios como la Benéfica lo están haciendo. Se están haciendo desde otros espacios también, pero la Benéfica quizás es ahora mismo lo más conocido. Nos sirve muchísimo para que detrás vayan otras, y nada, deseando estar allí y ir conociendo más espacios que son fundamentales en el medio rural, esos lugares de encuentro, de hablar de lo nuestro con orgullo, como hablan en otras comunidades. ¿Por qué no nosotros, que tenemos mucho, además muy diverso? Cada valle tiene su propia idiosincrasia, y por ejemplo, Carolina lo sabe bien, en donde está ella con la cultura vaqueira. Bueno, yo creo que eso hay que contarlo, hay que disfrutarlo, hay que enseñarlo a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños, lo tienen que vivir con nosotros, y se hace también muy bien en Porrúa. Bueno, tenemos muchos espacios donde se
se hace, pero este año el Premio de la Mujer Rural toca en Piloña, toca con Carolina y desde luego pues nuestras máximas representantes como la vicepresidenta y la delegada del gobierno van a estar allí y es un claro ejemplo de cómo estamos apostando por lo nuestro con los nuestros. Bueno, Carolina, pues va a ser un día importante, ¿no? Pues importantísimo. Tendrás que reivindicar alguna cosa también, ¿no? Ya que... Uy, bueno, se intentará, sí. Claro. Sí, a ver, bueno, eso, que la Benéfica es un ejemplo para cualquier municipio rural, que todos deberíamos tener una Benéfica en casa, o vamos, cerquina de casa. Y qué importante es la cultura en el medio rural. O sea, qué importante es lo que decía Juan antes de que yo el fin de semana o bueno, el día que tenga libre, no tener que depender de ir pues a Avilés o a Oviedo o bueno, X. Y sí que es verdad que hace mucha falta eso, el dinamizar la cultura y desestacionalizar la cultura, porque yo lo que veo en mi entorno es que hay como una apoteosis de fiestas, festivales, exposiciones, etcétera, en el verano, y luego en el invierno es un desierto cultural prácticamente. Entonces eso es muy importante que desde las administraciones se fomente esto, que se fomente el asociacionismo, que cada persona que tenga idea de hacer una asociación cultural o deportiva o tal, que se le dé toda clase de facilidades, y porque al final pues es lo que hace pueblo, ¿no? Lo que hablábamos antes de hacer bien. Pueblo. Enhorabuena, Carolina, llegamos al final. Muchas gracias. Disfruta del momento y muchas gracias por estar con nosotros en este día. Magali, lo mismo te digo, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Y Lázaro, muchas gracias también. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Hoy en la entrevista vamos a compartir espacio y conversación con José Manuel Paz, que ya me acompaña en el estudio. José Manuel forma parte del colectivo Cristianos de Asturias por una Iglesia Sinodal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Buenos días. Buenos días a ti, paz y bien a ti y paz y bien a todas y todos los que nos estáis escuchando en estos momentos. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Lo hacíamos precisamente en un día como el de hoy, 7 de octubre, porque, y pongo en antecedentes a la audiencia, hace pues 3 semanas más o menos, creo que en torno a mediados de septiembre, 19 de septiembre, hacíais público un comunicado, hacíais público un texto sobre la situación en Gaza, sobre la situación en Palestina, un texto que titulabais "Paremos el genocidio, esto no es una guerra, esto es terrorismo", y lo firmáis este grupo de cristianos de Asturias por una Iglesia Sinodal. Para empezar, y por contextualizar, ¿quiénes sois? Gracias otra vez por la invitación. Efectivamente hablo en nombre de este grupo. Y somos un grupo plural de cristianas y cristianos que pertenecemos a diferentes movimientos, diferentes comunidades, diferentes parroquias, algunas personas a nivel individual, que lógicamente no compartimos todas nuestras opiniones en todos los temas y admitimos la libertad de pensamiento individual, pero sí que tenemos en común una actitud de visión de la Iglesia sinodal, de acuerdo un poco con la propuesta del Papa Francisco y que se inició en el año 2021, y de acuerdo con esta propuesta entendemos la Iglesia como un conjunto de creyentes que caminamos juntos, la palabra sínodo viene de ahí, de caminar juntos, en una actitud de escucha mutua, de diálogo, de colaboración y de corresponsabilidad dentro de la Iglesia, y que además queremos dar una respuesta a los problemas con los que nos enfrentamos, a las situaciones de injusticia que nos rodean en el día a día. Yo diría que a todas las acciones que atenten contra la dignidad del ser humano. Y me gustaría ilustrar esto con unas propias palabras del Papa Francisco, sí, claro, que pronunció en la misa de clausura de este sínodo en octubre de 2024, y donde él decía: no necesitamos una iglesia paralizada e indiferente, sino una iglesia que recoge el grito del mundo. Y quiero decirlo, tal vez a algunos se escandalice, que se ensucia las manos para servir al Señor. Y ese es un poco el origen de nuestro grupo y de nuestra acción. Claro. Bueno, pues te agradezco que vengas mucho, porque es verdad que no siempre podemos oír vuestra voz. Sí.
Es verdad. No siempre es posible, ¿no? Y bueno, que hayáis tomado la decisión de querer contar esta reflexión en torno a Palestina. La entrevista podría girar sobre otros muchos temas, ¿no? Sí. Pero quizás vas a tener que venir, o vais a tener otro día si os apetece. Eso lo haremos rotatoriamente, supongo, que eso es lógico. Y hablaremos, por ejemplo, del sínodo, de todo esto, Sí, del nuevo Papa, en fin. De los inmigrantes, por De los ejemplo. inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que también genera cierta... Sí. incluso dentro de la Iglesia. Bien, es sorprendente en todo caso. Creo que el mensaje de Jesús es muy claro, ¿no? A este respecto, ¿no? Vino a estar al lado de los pobres y de los marginados. Y los inmigrantes son pobres y marginados. Luego el mensaje de Jesús evangélico es claro. Bien, lo que decía, el genocidio de Gaza. Pues al igual que seguramente la mayoría de las personas que nos está escuchando, viendo unas aterradoras imágenes por televisión, los datos que aportáis en este texto han quedado ya totalmente desfasados, porque superamos más de los 70.000 muertos, la mayoría niños y niñas, mujeres, trabajadores sanitarios, periodistas, las personas que trabajan con la Agencia de las Naciones Unidas. ¿Nunca habéis tenido una duda en este sentido? ¿Esto es un genocidio? Ninguna duda. Mira, nosotros somos cristianos y somos antes seres humanos, ¿no? Y ya desde el primer momento, desde que empezó esto en el año, allá hace 2 años ya, ¿no? Oye, hace 2 años con el atentado de Hamás. No, bien, nosotros, aprovecho, evidentemente, como cristianos condenamos todo acto de violencia, todo acto de terrorismo, lo haga quien lo haga. Es cierto que hay una tendencia actualmente a sustituir la historia por el relato, que simplifica la complejidad del problema. Y la solidaridad con las víctimas en esta parte del mundo tendría que remontarnos aún más atrás, ¿no? Jamás comete un atentado terrorista execrable y condenable, con más de 1.100 muertos, de los cuales 700 y pico civiles, 20 y pico niños, creo que 36 niños, más o menos. Pero no hay que olvidar que antes de que Hamás hiciera esto, Gaza ya había sufrido 4 bombardeos indiscriminados sobre su población civil en los últimos 15 años, con el balance de 3.500 palestinos muertos, que anteriormente hubo otro genocidio palestino, que como pasaron 40 años nadie se acuerda de él, entre otras cosas, porque quien lo llevó a cabo no le pasó nada. Y estoy hablando de Sabra y Chatila. Claro, fue en 1984. Fueron 3.000 palestinos civiles en campos de refugiados en el Líbano, quienes fueron asesinados con el permiso del ejército israelí, que abrió las puertas de los campos a la milicia falangista libanesa, que en 3 días mató a mujeres, niños y ancianos, a veces tras torturarlos. Y si me remontara aún más, me remontaría al año 47-49, a lo que los palestinos llaman la primera Nakba, que es el Estado de Israel se reconoce en 1948, y en un periodo de 2 años, entre el 47 y el 49, 700.000, 800.000 palestinos son obligados por la fuerza a abandonar sus casas, sus tierras, que pasan a ser ocupados por ciudadanos judíos, y ellos pasan a vivir en campos de refugiados. Entonces, mi condena absoluta para todas las abominaciones, todos los horrores, todas las masacres que se han producido a lo largo de este proceso histórico, que no empieza con el atentado de Hamás, se remonta mucho más atrás. Bueno, de hecho, acabas de mencionar uno de los hitos, el año 48. Ese año se firma la Declaración de los Derechos Humanos. Efectivamente. También, y se ¿no? incumple. Y se incumple, ¿no? Como sistemáticamente. Y, por desgracia, con el silencio de casi todo el mundo. Sí, porque resoluciones de la ONU ha habido unas cuantas, ¿no? Unas cuantas. Mira, este genocidio que te acabo de decir de Sabra y Chatila está reconocido como genocidio por la ONU en diciembre de 1982, y a día de hoy ningún participante en el genocidio, ningún responsable político, ningún responsable militar ha sido juzgado por la Corte Penal. A diferencia, por ejemplo, de lo que ya pasó en el año 90 y pico en Srebrenica, donde hubo otro genocidio bosnio a manos de los serbios, que en este caso no hubo ningún problema en juzgarlos y condenarlos. Aquí hay una doble vara de medir, siempre la ha habido. En función de quién sea el genocida y quién sea el asesinado, se actúa de una manera o se actúa de otra. Bueno, exigís en este comunicado que te trae hoy aquí, José Manuel, de Cristianos de Asturias por una Iglesia sinodal, exigís a los organismos internacionales, a los países miembros de la Unión Europea, a las confesiones religiosas, especialmente a la Iglesia en Asturias, una palabra firme, una denuncia
clara, son palabras textuales. Sí, sí. Una toma nítida y enérgica de postura y decisiones coherentes. Porque entendéis que no se ha hecho así hasta ahora. Mira, primero aclararte que nosotros lo que queríamos en este comunicado hacerlo un poco especial, si te diste cuenta al leerlo, es que está argumentado en textos, Sí, y en textos que son bíblicos, Sí, sí. textos que son Sí, unos del Antiguo Testamento, otros que son del Nuevo Testamento, doctrina social de la Iglesia. Y hay un momento, efectivamente, de ese comunicado en el cual no exigimos a una serie de organismos de la Unión Europea y de la Iglesia también esa denuncia clara, ¿no? Si lo exigimos es porque no la hemos visto, ¿no? Y porque sí lo hemos visto en el Papa Francisco, que desde el primer momento esto lo ha denunciado. Por desgracia, con otras instancias nos hubiera gustado más claridad ahora de seguir la línea. Más firmeza, ¿no? Simplemente seguir la línea del Papa Francisco. Esa coherencia que había, ¿no? Y no la hemos visto. Pero no lo hemos visto en la Iglesia de forma clara. Insisto, el Papa Francisco sí, pero tampoco lo hemos visto en otros organismos ni en los países de la Unión Europea. Ha sido realmente, por desgracia, la apatía y la tibiedad, o sea, la tibieza, ¿no? La característica principal de las actuaciones que se han presenciado, ¿no? Nos hubiera gustado mucha más rotundidad. Claro. Bueno, entiendo que tuvisteis un periodo de reflexión previo a la construcción de este comunicado, que es la forma en la que trabajáis, digamos, o os veis en Cristianos de Asturias por una iglesia sinodal, ¿no? Ese es el punto de partida, ¿no? Sí, la reflexión sobre las cuestiones que nos pasan. Te comento un poco. Nosotros nos solimos reunir una vez al mes. Al principio del curso de septiembre nos reunimos para acordar un poco el plan de acción para este curso. Hablábamos de la necesidad de profundizar en el sínodo, también de hacer un estudio sobre la realidad social en Asturias, porque si queremos estar presentes y dar respuesta a los problemas de un entorno, tenemos que conocer el entorno, si no, no se dan respuestas reales. Pero veíamos una enorme urgencia, diría, prioridad, a hacer oír nuestra voz en relación con esos conflictos, con esos ataques a la dignidad humana que se dan en el día a día. Y enseguida surgió la realidad de Gaza. Y dijimos, tenemos que salir rápidamente a decir algo. Llegamos tarde, como todo el mundo, evidentemente. Probablemente este comunicado tendría que haberse hecho ya pues hace un año o incluso más, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Con esa denuncia, como tú dices, clara. Clara y rotunda, ¿no? A la que habéis ido sumando adhesiones. Bien, nosotros este comunicado se ha leído, sé que se ha leído en algunas parroquias, se ha repartido a algunos conocidos nuestros, y bueno, también decir que ha sido bien recibido en general, o sea, se ha estado de acuerdo, y bueno, estamos con una recogida individual de firmas, no sé pues en algún momento si haremos uso de ellas. Nuestra idea es seguir siguiendo haciendo pública nuestra postura ante otras cuestiones. Te citaba antes, por ejemplo, el tema de la inmigración, que nos parece un tema de urgentísima utilidad en nuestro país. Y la realidad última es cómo responder como creyentes en un Dios encarnado, en Jesús de Nazaret, que nos hace ver en los pobres, en los marginados, en la gente que está sufriendo en Gaza, la imagen de Cristo. Es así de rotundo. Y así de sencillo y así de complicado. Pero desde el punto de vista cristiano no hay otra solución, ¿no? Al margen de otro tipo de consideraciones, si lees mínimamente cuestiones relacionadas con Jesús, claro, nos llevará a ese terreno, ¿no? A ese territorio, ¿no? De la defensa de los más necesitados. Si te leíste el comunicado te das cuenta que el punto de partida es enfrentar la realidad del genocidio de Gaza con dos frases muy claras. No matarás. Y luego está el Evangelio de Juan. Un hombre que ha venido a que el hombre tenga vida y la tenga plena. Es un contraste absoluto. Claro, entonces, ¿cómo vas a quedar callado cuando tienes la interpelación del no matarás y de la vida plena frente a una matanza y un genocidio? Sería una traición al mensaje realmente de Jesús de Nazaret. Una traición. Está claro. De hecho, ha sido una de las cosas que me llamó la atención del comunicado y que más me animó a invitaros a
al programa, ¿no? Para escucharte y profundizar sobre estas reflexiones. Sí, y luego además, el hecho de todas esas citas. Claro, ¿no? y luego además, mira, quiero leer, si me permites, Sí, claro. porque claro, utilizamos aparte de textos bíblicos doctrina social de la Iglesia. Nos lleva a un terreno muy, muy interesante ese, Muy José interesante. Manuel. Y al En el que Asturias, por cierto, jugó su papel, ¿no? Tiempo atrás, ¿no? Maximiliano Arbolella y compañía, ¿no? Aún más atrás, sí. Efectivamente. Pero hacemos referencia sobre todo al Concilio Vaticano II, sí. Y a lo que en su momento, también, que sí. fue revolucionario, con la Constitución. Revolucionario a veces se entiende muy mal. Las palabras tienen una etimología. Sí, sí. Revolución quiere decir cambio profundo. Hoy jugamos mucho con las palabras. Cambio, efectivamente, porque el lenguaje no es inocente. No lo es. No lo es. Con él es con el que nos comunicamos las personas y transmitimos lo que transmitimos. Y del uso que hagamos de él se desprenden unas cosas u otras. Bien, decía que hacíamos uso de la Constitución Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas del Concilio Vaticano II, porque hay un texto que encontramos y que no puede describir mejor lo que ocurre en Gaza. Parece que está escrito a medida para Gaza, ¿no? Y dice: toda acción bélica que, sin discriminación alguna, tiende a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones con sus habitantes, es un crimen contra Dios y contra el mismo hombre que se da a condenar con firmeza y sin vacilaciones. Lo que ocurre en Gaza es un crimen contra Dios y contra el hombre. ¿Cómo un cristiano, un seguidor de Jesús de Nazaret, no puede rebelarse contra un crimen, contra Dios y contra el hombre? Esa es la pregunta. Desde luego. Debemos estar en las calles todos los días. Todos los días. Así lo hacéis, ¿no? Así lo hacemos menos de lo que deberíamos, porque mira, hay que ser realista. Evidentemente, cada vez hay más gente que suma a este movimiento, porque es tal el grado de espanto y de horror que nos transmitimos que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad tiene que sentirse interpelada. Pero voy a hacer una reflexión, ¿eh? Si sumamos todas las personas que se han manifestado a lo largo de estos 2 años en Asturias, vamos a ser muy exagerados, 100.000 personas. ¿Tú sabes cuántas temporadas de fútbol se han jugado, 2 temporadas de fútbol en el Molinón solamente, en Gijón? Ha habido 42 partidos, con una media de 20.000 habitantes, espectadores. Más de 800.000 espectadores. 800.000 espectadores viendo al Sporting, 100.000 personas, hablando mucho, condenando a Gaza. Parece que hay más interés en el Sporting de Gijón, que yo veo el Sporting de Gijón, ¿eh? Sí, no, si una cosa no quita la otra, no debería... Que en las condenas de Gaza, ¿no? Entonces, y luego esa razón que se da, bueno, es que no vamos porque no vamos a conseguir nada. Si vas a ver al Sporting, no consigues que gana. Bueno. No vamos a hablar del Sporting aquí ahora. No. Por lo tanto, esa razón es un poco... Bueno, creo que se consiguen limitada y pobre, ¿no? Se han conseguido algunas cosas, ¿no? Gracias a la movilización de se han conseguido esa sensibilización de la gente, pero yo creo que realmente lo que se debe conseguir son acciones reales de los gobiernos. Porque tal como funciona el mundo, lo mueven los gobiernos. Y los gobiernos, incluido el nuestro, vamos a decir, ¿fue un adelantado en los gestos? Pues probablemente sí. En las acciones no. Las acciones no. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar por la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel? Por la ruptura de relaciones comerciales? Porque ese embargo de armas que llevamos 2 años esperando por él y sigue con un punto que parece que va a decir que el Estado se reserva el derecho a que en ciertas condiciones se lo puede saltar por seguridad nacional. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que España deje de participar en competiciones deportivas en las que participe Israel? ¿Qué hizo el mundo con Sudáfrica, con el apartheid? Hacer el vacío. ¿Qué hicimos con Rusia cuando invadió injustamente Ucrania? Más o menos lo mismo. ¿Por qué no lo hacemos con Israel? ¿Qué poderes económicos se mueven ahí que impiden a los gobiernos actuar como tienen que actuar? Desde luego. Bueno, un par de cosas más, José Manuel. El próximo sábado, día 11, hay un acto en la Plaza del Niemeyer en Avilés. Durante todo el día vais a leer los nombres de los niños y de las niñas asesinados en Gaza. Sí. Va a ser el segundo intento, porque hubo un intento por hacer esto mismo en Oviedo, al final no pudo ser. Efectivamente, este acto estaba programado inicialmente para el último sábado del mes pasado. No se pudo llevar a cabo, parece ser que por razones, según el Ayuntamiento de Oviedo,
de imposibilidad de uso de la plaza porque estaba dedicada a otras cuestiones. Se hablaba de los restos de la San Mateo. No se nos garantizaba tampoco durante este mes poder tener disponibilidad segura de la plaza y decidimos por hacer el acto en la plaza Nemier de Avilés. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que tú me das para invitar a todas y todos los que nos están oyendo a que participen en este acto. Como tú dices muy bien, la acción fundamental va a ser la lectura de 1.800 de los más de 20.000 ya niñas y niños asesinados en Gaza. Creemos que es un acto muy hermoso de humanización de las víctimas más inocentes de esta masacre, un poco en contraposición a ese pretender hacerlos desaparecer que está intentando conseguir el gobierno de Israel, incluso ese plan del señor Trump, donde ni siquiera los nombra a estas víctimas palestinas, que no existen en este plan. Se les condena al olvido, ¿no? Y es un acto, por otro lado, creo que de reivindicación de la dignidad humana, que yo creo que es algo que todas las personas con sensibilidad comparten. Por eso el llamamiento que yo hago a participar es un llamamiento transversal, porque considero que hay cuestiones que se anteponen, que están por encima de la política de partidos, y cualquier persona de buena voluntad, vote al partido que vote, creo que condena con rotundidad la barbarie y el genocidio que ahora se produce en Gaza. Y lo último que quiero decir respecto a este acto es que creo que todas y todos somos necesarios, todas y todos podemos hacer algo para intentar detener esta barbarie. Y voy a acabar esta pregunta que me haces con una frase que me parece hermosa, que es que la única lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Claro que sí. Bueno, el plan de Gaza, entiendo que el plan para Gaza, entiendo que no os gusta nada. No sé si ya lo estáis trabajando. Pues mira, acércate al micro, por favor. Te voy a decir que como este plan de Gaza fue posterior al lanzamiento a la prensa de nuestro comunicado, yo lo que hice fue comunicarme por WhatsApp con el grupo y decir, oye, seguramente en esta entrevista me van a preguntar por el plan de Gaza. ¿Puedo decir esto, mi opinión? Dijeron que sí, y la voy a decir, ¿no? Nosotros deseamos, lógicamente, que el genocidio finalice. Y deseamos que haya una paz justa de una vez, ya es hora, en esta zona del mundo. Pero también pensamos que la forma en que se pretende conseguir este objetivo con este llamado plan de Trump para Gaza es radicalmente injusta, por lo tanto inmoral, por lo tanto contra la ley de Dios. Y también me vas a permitir que cite un texto, si soy capaz de encontrarlo, tengo aquí un poco lío de papeles, respecto a esto que estoy diciendo. Es un texto también del Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II, y también parece hecho a medida para este plan, que dice: para construir la paz son absolutamente imprescindibles la firme voluntad de respetar a otros hombres y pueblos y su dignidad, y un solícito ejercicio de la fraternidad. Eso lo dice la Constitución Gaudium et Spes, y yo no veo en este plan, y te juro que he leído los 21 puntos más de una vez, ninguna voluntad de respetar al pueblo palestino y ningún ejercicio de fraternidad con el pueblo palestino. Bueno, veremos cómo va evolucionando todo esto. Nos quedamos ya sin tiempo para seguir charlando, José Manuel. En cualquier caso, estás invitado a venir cuando quieras o con tus compañeros y compañeras. Faltaría más para seguir analizando estas cuestiones y conociendo vuestro punto de vista. Hoy tenía que ver con este Paremos el genocidio. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros vuestra opinión, tu opinión. Muchas gracias. Pues gracias a ti por la invitación en nombre de nuestro grupo, y bueno, estamos dispuestos a participar, y en su momento ya discutiríamos internamente cuál sería el nivel de representación, que entendemos que ser un colectivo, pues tenemos que dar importancia al colectivo y no a la persona particular. Vale, pues seguimos en contacto. José Manuel Paz, muchas gracias, un placer. Y paz y bien otra vez a todos. Gracias. Y
Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día hablando una vez más de la inteligencia artificial. En este caso vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial en las profesiones con nuestro catedrático de computación e inteligencia artificial de la Universidad de Oviedo, pero de referencia en Asturias al Día, Antonio Bamonde. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿Cómo buenos estás? días, muchas buenos gracias. días, porque seguro que muchos de nuestros oyentes recordarán tu anterior visita al programa hace un par de semanas, Sí. en las que apuntábamos alguna cosa sobre este asunto, sí. en el que hoy nos Sí. vamos a Sí. meter, ¿no?, en el impacto de la inteligencia artificial en las profesiones, Sí. que trae de cabeza a mucha gente. Antonio. A mucha gente. No, porque es evidente ese impacto, ¿no? Es evidente, yo creo que sí. La gente tiene miedo en general a la inteligencia artificial, ¿no? Un miedo a veces irracional y luego a veces que se concreta en el trabajo. Dice, bueno, ¿y mi trabajo qué, no? O el de mis hijos, o el de mis nietos, ¿no? Y bueno, este es un tema realmente importante, que hay demasiadas opiniones poco fundadas, yo creo. Yo lo que traje hoy son pues, datos de organizaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, la OIT, yo creo que es un organismo de referencia, una Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, ya adelanto, lo que dice la OIT es que solamente el 3,3% de los trabajos van a desaparecer debido a la inteligencia artificial. En realidad es una tasa normal. Todos los días están desapareciendo trabajos y aparecen otros nuevos. Por ejemplo, que yo me acuerdo cuando se vendía por las calles, en muchas tiendas, discos. Discos ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Y no hace tanto, pero ahora ya no se venden. Bueno, en algunos sitios sí. En algunos sitios sí, pero muy poco. Es verdad que muy pocos. poco. No tiene nada que ver con lo que Entonces, claro, vivía hubo hace una unos años. evolución, ¿no? El mundo de las librerías, bueno, pues parece que se resiste más, es un tema un poco más controvertido, pero hay una penetración que está modificando el mercado de los libros, ¿no? El algoritmo. El algoritmo y el no algoritmo. Hay gente que dice, yo es que prefiero, porque en la cama me pesa mucho un libro de 500 páginas, hay que abrirlo, y una pequeña tableta de estas que no pesa nada y si me cae no tiene problema, o lo puedo llevar a la playa, se moja y tal. Bueno, pues, en fin, hay tecnología que está modificando el mercado, ¿no? Y bueno, en esto de la inteligencia artificial, yo creo que de lo que hablamos todos es del ChatGPT, ¿no? ChatGPT y lo que vino después, por ejemplo, el Gemini, ahora los de Meta están sacando, bueno, tienen otro sistema de inteligencia artificial en el mercado. Pero ChatGPT hay que recordar que apareció en noviembre del año 22. O sea, no llega a 3 años, ¿vale? Y sin embargo parece que está aquí toda la vida. No, 3 años. Y este producto pues cambió mucho el sistema, la idea que nosotros teníamos sobre la inteligencia artificial. Como era muy listo y hablaba muy bien y en fin, parece que nos ayudaba, pues la gente empezó a temer por el trabajo, ¿no? Y dice, bueno, esto si hace estas cosas, pues igual desaparece mi trabajo. Lo que sucede es que estos sistemas como el ChatGPT o el Gemini, pues están evolucionando continuamente. Entonces lo que hacían al principio, hace 3 años, bueno, pues estaba muy bien, esencialmente era procesar texto. Cogían un texto, te lo cambiaban, te lo ampliaban, mejoraban, traducían, pero ahora ya hacen muchas más cosas. Entonces, claro, al hacer más cosas, pues ya la cosa se complica, ¿no? De hecho, creo que fue esta semana pasada, hace unos días en cualquier caso, vi una información en la que se contaba que ChatGPT va a tener la opción de poder, te va a ofrecer la opción de poder comprar desde esa plataforma. Lógicamente. Porque hay algo, luego seguimos, pero sí. Introduzco una cosa más, porque hay algo en todo esto que no cambia, Antonio, y pregunto, los datos siguen siendo la gran mina de oro. Por supuesto. Y hay una cosa mucho más evidente y más primaria, que es el dinero. O sea, el ChatGPT cuesta mucho trabajo hacerlo, mucho dinero. El Gemini también. Y entonces todo esto, ¿de qué vive, no? El Google, ¿de qué vive Google? Nosotros queremos saber algo y acudíamos a Google, ahora ya acudimos o menos, en fin. Pero ¿de qué vive esta gente? Bueno, pues viven de nosotros. La publicidad y luego quizás porque nosotros dejemos algunas monedillas en los teléfonos móviles, por ejemplo, ¿no? Porque
producto del móvil, la última generación, pues ya hace no sé qué historia que no hacía la anterior, y entonces es más listo y te conecta mejor con el correo electrónico y además con los mensajes y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es el dinero. O sea, aquí lo estamos hablando es de dinero. Los que empiezan a vender, pues por supuesto se quedarán con una comisión, lógicamente. Bueno, el caso es que, como decías, modifica al menos las profesiones. Modifica las profesiones. Habrá, creo que apuntas hacia dos efectos, ¿no? La sustitución y la complementariedad. Sí. Básicamente son las dos opciones, ¿no? Que sustituya directamente a un trabajador, a un empleo completo, o que sea complementario de ese empleo. La mayor parte será complementario, pero habrá sustituciones. Sustituciones no del empleo, sino del trabajador. Seguramente lo que se suele decir es que la profesión de una persona será sustituida por otra persona en esa profesión que sepa hacer ese trabajo y que sepa manejar la inteligencia artificial. Si alguien viene y hace tu trabajo y además controla las herramientas de inteligencia artificial, va a ser más productivo que tú y seguramente te puede sustituir, ¿no? Ese es el tema. Eso sería la sustitución. Y luego puede haber sustituciones completas, pero ya digo, solamente el 3,3%, no creo que sea más. Bueno, no es que lo diga yo, lo dice la OIT. Y luego está el tema de la complementariedad, que en realidad yo creo que es el caballo de batalla, ¿no? Se supone que uno de cada 4 profesiones, 4 empleos, va a ser modificado, en general en el mundo. Y en los países adelantados el 33%, o sea, un tercio. Y seguramente más en trabajos de alta remuneración. Eso significa que si se modifica tu empleo, lo que tienes que hacer, el desempeño que tú tienes que hacer todos los días, pues algo va a cambiar, es decir, que va a introducirse un compañero de trabajo que puedes tú dividir las tareas que tienes. Esto lo hago yo, esto lo hace la IA, o bien ser complementarios en todo, ¿no? Por ejemplo, ahora hay operaciones que se hacen entre un médico y un ordenador. El Da Vinci creo que se llama. Bueno, eso está hecho en colaboración. No lo hace solo una máquina, no lo hace solo un médico, lo hace en colaboración. Y muchas veces, cuando nosotros ahora hacemos nuestro trabajo, lo que hacíamos antes, de los últimos 3 años para acá, desde que empezó el ChatGPT y toda esta gente, pues lo hacemos en colaboración con esos sistemas. Nosotros ahora somos más ágiles encontrando información. Nos parecemos más listos en algunas ocasiones. Cuando discutimos con nuestros amigos, sacamos el móvil y decimos, mira, esto te lo digo yo porque te lo dice el ChatGPT, que es así, ¿no? Y bueno, eso es una discusión, digamos, entre amigos, pero también en nuestro trabajo. En nuestro trabajo somos más eficientes. Y esa colaboración, pues es una de las posibles vías de acceso de la IA en el empleo. Mencionas a la medicina. Sí, desde luego. Que es uno de los sectores. Uno de los sectores, siempre lo fue. Siempre lo fue. Siempre lo fue. La medicina mueve muchos datos, la medicina necesita gestionar muchísima información, entonces siempre fue la medicina un campo de aplicación de todo tipo de tecnologías digitales. Cuando vamos al médico, cuando reservamos una cita, pues bueno, hay elementos digitales que lo hacen, ¿no? Pero las nuevas herramientas digitales, como estas de las que estamos hablando, son capaces de hacer algunas tareas que son importantes. Por ejemplo, en medicina es importante recopilar información que hay sobre una enfermedad, sobre una dolencia, recopilar información de todo lo que se publica en el mundo sobre esta enfermedad. ¿Qué se sabe en estos momentos sobre esto? Bueno, lo puedes preguntar a uno de estos sistemas y te lo resume. Es una tarea importante, la tarea de documentación, pero tarea también de gestionar los datos, por ejemplo, de análisis clínicos, o gestionar los datos de imágenes en 2D o en 3D, radiografías o escáneres. Bueno, pues todo ese tipo de información es una información digital y el procesamiento de ello es cada vez más importante. Bien. Los servicios de atención al cliente. Sí, esos servicios son parte de las nuevas prestaciones de los sistemas como ChatGPT. ¿Que por qué son más poderosos ahora que cuando empezaron? Porque hacen más cosas.
Por ejemplo, esto de chatbot. Chatbot es dialogar, un sistema que dialoga sobre un tema. Entonces hay chatbot de estos dialogadores que dialogan sobre un tema que yo explico en la clase los miércoles, entonces soy capaz de hablar con él, ¿no? Mis alumnos son capaces de hablar con él y preguntarle cosas que a mí no me preguntaron porque no surgió, no se atrevían, en fin, lo que sea, pero a él se lo preguntan, ¿no? Eso es importante. Pero también pueden dialogar sobre una información que tengas, por ejemplo, de un producto que tú vendas, ¿no? El manual de instrucciones, o el manual de instrucciones sobre algo turístico, o sobre cualquier tipo de cosas que tengas una información textual. Eso, generar un sistema que dialogue sobre ello, es relativamente sencillo. Y entonces eso es lo que está sirviendo de una penetración de la inteligencia artificial en los trabajos, que modifica los trabajos. Ya no hace falta que esté todo el tiempo una persona tratando con un servicio de atención al cliente. Muchas de las dudas puede hacerlas un sistema de este estilo. No todas las preguntas. Ya, te entiendo. Pero los básicos, digamos... Los básicos, desde luego. Desde luego, ¿no? Desde luego, y mucho más paciente que las personas. O sea, mis alumnos tienen alguien mucho más paciente que yo para dialogar sobre, oye, aquella parte que no vi, y se lo explica con mucho más detalle. Vale. ¿No? Estaba pensando mientras te escuchaba en que hay otra serie de profesiones Sí. que se pueden ver beneficiadas de la inteligencia artificial. Sí. Pienso en todo lo que tiene que ver con la estadística, porque ahora prácticamente hay un montón de servicios que están informatizados, digamos, Sí. que puedes saber, si pensamos en el transporte, quién utiliza el transporte público, cuándo, a qué hora, Sí. en qué momento, Sí, en sí. Asturias. Sí, Es decir, eso por va a supuesto. facilitar El análisis de datos el en análisis general, de datos en general, ¿no? Por supuesto. Va a ayudar mucho. Lo que es importante es gestionar ese análisis de datos. O sea, no hacer... Pero eso ya es otro capítulo, ¿no? Es otro capítulo. Tiene que haber Sí. alguien que piense en ello, ¿no? Claro. Como con los médicos. Los médicos pueden recopilar mucha información, pueden gestionar muchos datos, pero hay algo que puede hacer un médico y un sistema de estos no, que es dialogar con el paciente. Tener acceso a las comunicaciones no verbales. Cuando ves a un paciente, el médico dice, tengo un ojo clínico, ese ojo clínico, que es algo no verbal, que no se expresa a lo mejor en un número, ni se expresa en una palabra, pero sí se expresa en algo que hace, la forma que tiene de expresarse, la cara, si está triste, si está alegre, si tiene los ojos, no sé, pues un poco acuosos o no. Todo ese tipo de cosas, esa información, un buen médico tiene que servirle, ¿no? Y hay muchas otras profesiones que también tienen que servir. Por ejemplo, los periodistas, ¿no? Era la que nos quedaba, ¿no? Claro. A ver, la dejaba para el final. Tú puedes recopilar muchísima información, amontonarla en montones muy, muy bonitos, pero tú tienes que gestionar cómo se mezcla todo eso. Y dar el espíritu crítico y dar el sentido ético a lo que tú quieres contar. Pero la información que te la recopile uno de estos, pues claro que sí. Bueno, eso ya lo hacemos prácticamente Ya lo hacemos todos los días, a diario, ¿no? Claro. Lo que pasa es que antes no lo hacíamos así, lo hacíamos de una manera mucho más rudimentaria, teníamos peor acceso a la información, no nos acordábamos de tal cosa. Bueno, hace tiempo pues teníamos que ir a las bibliotecas. Mis alumnos no saben lo que es una biblioteca prácticamente. Creen que es una librería, porque lo dicen en inglés, una librería es un conjunto de programas que utilizan para hacer otros programas. Pero no. Una biblioteca o una librería es donde hay libros, que en papel y... Efectivamente. Bueno, claro, mencionamos a la medicina, la atención al cliente, el periodismo, Sí. pero la inteligencia artificial va a tener una influencia mucho mayor, prácticamente en todo, ¿no? Prácticamente en todo. En todas las profesiones. Sí. Y esto no quiere decir que se pierdan puestos de trabajo, aunque algunos se perderán, como Algunos, bien decías. Algunos se perderán, desde luego, y muchos se van a transformar. Claro. En los países avanzados mucho más. Va a influir en la calidad de los empleos. Va a influir en la calidad de los empleos. ¿Por qué? Porque si hay determinadas tareas dentro de una profesión que se pueden automatizar por uno de estos sistemas, entonces el trabajador pues tiene dos opciones. O tiene que mirar para ello y diríamos hacer una supervisión para vigilar que aquello vaya bien, que lo debe hacer, pero por otra también ese trabajador, pues a lo mejor mientras que el sistema está haciendo algo, él puede hacer otra cosa. Y entonces en lugar de haber dos trabajadores para hacer una tarea, pues a lo mejor con uno es suficiente. Por ejemplo, que sea el mundo más próximo a mi trabajo, el mundo del programador de ordenadores.
tienes que programar ordenadores, pero muchas tareas las hace ya el ordenador, estos sistemas. Entonces, en lugar de tener 2 programadores, puedes tener uno que vigila lo que hacen los sistemas automáticos, y puede llegar a ser profesiones que estén tan sumamente restringidas a solamente vigilar, que la calidad del trabajo sea menor, aparte de que haya menos. Pero es verdad también que van a surgir nuevas profesiones, ¿no? Había trabajos hace 10 años, o hay trabajos ahora que hace 10 años no sabíamos que existían. Por ejemplo, el Big Data, o el manejar drones para gestionar problemas de agricultura. Esas profesiones no existían antes, porque no existían esas tareas, ¿no? Entonces nuevas tareas van a surgir, porque históricamente así fue, ¿no? Y entonces, bueno, confiamos en que eso suceda. Pero desde luego todas se van a transformar, prácticamente todas. Ya se está transformando, ¿no? Porque esto es verdad que va a una velocidad muy grande. Todas las semanas está cambiando, cada vez hay nuevos tipos de cosas que pueden hacer esos sistemas. Antes hacían cosas de un solo paso. Metías una pregunta, te respondían, mejor o peor, más bien mejor, pero pueden hacer varios pasos. Te responden y además buscan en no sé dónde y además lo mezclan con no sé qué cosa, y entonces te clasifican y te responden. Claro. Te responde dándote 2 opciones ya, por lo menos. Por lo menos. Me pasó ayer, buscando una cosa de música. Bueno. Te puedes referir a o te puedes referir a otro. Por ejemplo. No, es esto otro lo que me refiero. Sí. Y avanzamos. Esos 2 pasos parece una tontería, pero es muy importante, ¿no? Que antes eran sistemas simplemente de un paso y ahora ya son de varios pasos. Claro. Eso abre el abanico de posibilidades de una manera muy grande, muy grande. Bueno, ¿qué referencias podemos dar para quien esté interesado en profundizar un poco más en todo esto? Sí. Bueno, yo creo que el informe al que me refería antes de la Organización Internacional del Trabajo, el OIT, que publicó un estudio en mayo de este año, mayo del 25, que es Generative AI and Jobs, inteligencia artificial generativa y empleos. Es una versión aumentada y corregida de otros que publicó hace 2 años. Claro, ¿por qué lo cambió? Porque trabaja en un entorno que es distinto, ¿no? Y en el año 23 las prestaciones eran distintas de las que son hoy en día. Bueno, y parece un tiempo más o menos prudencial para ver cómo se asientan, ¿no? Sí, pero por ejemplo hay profesiones que no cambian tanto en 2 años, ¿no? El escanciador de sidra, pues seguramente, bueno, pues hace 2 años y ahora... Va a seguir siendo manual. Va a seguir siendo manual. Me parece. Pero en general, desde el punto de vista global, sí que es verdad que hubo una modificación importante. Entonces esto. Y luego hay otras publicaciones, por ejemplo, la Fundación Telefónica con la Fundación Santillana publicó en este año, en el 25, un trabajo que es traducción de un trabajo en inglés que habla sobre la educación y la era de la inteligencia artificial. De eso ya hablamos otro día, pero tiene un apartado, un capítulo dedicado a las profesiones. Porque no cabe duda que una parte importante de la educación está vinculada a las profesiones futuras, ¿no? Si las profesiones estas no van a existir, pues a lo mejor no hay que enseñar a hacer algo que no va a existir. Pues a lo mejor que si a vender discos de vinilo, pues a lo mejor hacen falta menos trabajadores. Algunos sí, pero menos, ¿no? Algunos sí. Algunos es necesario. Por supuesto. Algunos es necesario. Por supuesto. Desde luego que sí. Bueno, que hay que estar... seguiremos profundizando en futuros programas, pero hay que estar un poco atento a todo esto. Cuando hablas que se van a crear empleos nuevos, no tiene que ser necesariamente de programadores, para entendernos. No. Son profesiones que algunas no las sabemos. Ponía el ejemplo de lo que pasó hace 10 años con relación a hoy, ¿no? Sí. Cosas que no nos imaginábamos que iban a existir. Por ejemplo, lo de los drones. Los drones, en estos momentos, lo vemos continuamente en las guerras, en fin, desgraciadamente, pero los drones tienen aplicaciones pacíficas pues en incendios forestales, en agricultura, porque dan información aérea que acceden a puntos donde las personas tenemos más dificultad en acceder, pueden ver muchísima extensión de terreno y pueden procesarla luego. Bueno, eso antes no existía, por tanto no existía la profesión de conductor de drones o procesador de la información de un dron, ¿no?
Ese tipo de prestaciones nuevas pues surgen porque hay nuevas posibilidades. Claro. Por lo tanto, nuevas especialidades, por ejemplo, en el caso de la educación. Por ejemplo. Estos días también surgía, una vez más, el tema de los coches autónomos. Bueno, pues los coches autónomos que están ahí, por ejemplo en Estados Unidos, en muchas ciudades, aquí todavía no, pero en fin, llegarán. Pues esos coches hay que repararlos, hay que ponerlos a punto, hay que cambiarles las bujías, hay que cambiarles algo que llevan ahí dentro que no son las bujías ni son las ruedas, ¿no? Cada vez menos. Cada vez menos. Estoy muy sensible con ese tema. Sí, ¿eh? Sí. Estoy muy porque es verdad que también a la mecánica tradicional ha llegado ya desde hace tiempo, ¿no? En los coches efectivamente hay un componente electrónico muy importante en la mayoría de los modelos. Sí. Y ya en los eléctricos mucho más. Y en los eléctricos mucho más, claro. Es evidente. Y ya en los autónomos pues ya completamente, ¿no? Bueno, pues hoy lo dejamos aquí. Muy bien. Pero ya pensamos en otro asunto para dentro de unos días, si te parece, Antonio. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Suerte, buen día. Pues así cerramos el programa, así cerramos Asturias al Día en este martes. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Disfruten del día. Hasta mañana. Muchas gracias.